Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Miguel López Varela. Os hablo desde Santiago de Compostela. Aquí soy sacerdote diocesano y también estoy al cargo de la Delegación Diocesana de Catequesis. Me han pedido que compartiese con vosotros en esta tarde, pues, el tema de catequesis y familia. Cuando hablamos de catequesis y familia es hablar de una relación entre dos elementos muy importantes para la vida de la Iglesia y que levanta últimamente bastantes incógnitas. Pero claro, ante esa relación, pues podemos preguntarnos dónde ha surgido, cuándo ha surgido esa relación entre la catequesis y la familia. Podemos preguntarnos cómo está actualmente esa relación entre catequesis y familia. Y sobre todo, deberíamos preguntarnos cómo estará o cómo puede estar esta relación. Son las incógnitas que en toda ecuación se va levantando. Y esta ecuación de la catequesis y la familia, pues es una ecuación muy importante para la Iglesia y por lo tanto es importante que dediquemos un poco de tiempo a ella. En esta tarde querré, sobre todo, despejar tres incógnitas de las que os he hablado hace un momento. La primera de ellas es qué pasa con la familia, qué está ocurriendo en este momento con la familia y, sobre todo, de dónde venimos, de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Hay una segunda cuestión que es importante que abordemos y es qué es lo que a lo largo de la historia la familia ha aportado a la catequesis, qué es lo que ha aportado en pasado y qué es lo que está ahora aportando en presente, qué es lo que aporta la familia. La tercera incógnita o variable que me gustaría compartir con vosotros y poner en relación es justamente qué es lo que la catequesis podría aportar a la familia. Por lo tanto, no tanto lo que la familia ha aportado a la catequesis o ha contribuido en la catequesis para que pudiera desarrollar su misión, sino lo que la catequesis en este momento concretamente puede darnos a la familia. Con estos tres elementos comenzamos el primero de ellos, que bueno, me ha gustado titular Familia y catequesis a lo largo de la historia. Haremos un recorrido, sinceramente, muy breve y centraremos nuestro inicio pues, en el momento de la encarnación del Señor. No hace mucho acabamos de terminar este tiempo de Navidad, en el que recordamos justamente la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor. Creo que ahí podemos situar la primera relación entre familia y catequesis. Fijaos que cuando hablamos de la Sagrada Familia, de la familia de Nazaret, solemos pensar o solemos enseguida centrar nuestro objetivo, como si fuera una diana, centrarlo en la persona de Jesucristo. Y quizás, casi sin darnos cuenta, pensamos que tanto María como José, su papá y su mamá, pues son como parte del escenario o como si fuera parte, autores secundarios de la escena, ¿no? Es como un poco, a veces, como de relleno. Y nada más lejos de la realidad. María y José son fundamentales para que el misterio del nacimiento del Señor pues fuera posible. Y ahí es donde se nos muestra y se nos revela un misterio grandísimo. La familia de Nazaret y por extensión todas las familias son un lugar de revelación, un lugar de salvación, son un lugar teológico y por eso tienen una importancia grandísima en todos los procesos de la fe. Por lo tanto, quedémonos con que el niño Jesús, que se pone al centro, nos recuerda que todos nacemos en una familia y que la fe también tiene y anida en una familia. Todo en el misterio de la Navidad apunta a ese centro, que es Jesús. Pero todo, según un orden y según una jerarquía, es necesario para que podamos alcanzar el centro que es Jesús. Y María y José y nuestras propias familias forman parte de esa orientación que nos llevan justamente a que Jesús se haga presente y se haga carne pues en las nuevas generaciones. Sin María y sin José, sin nuestras familias, la fe pues difícilmente tomaría carne, se haría carne o se personalizaría. Es interesante, por tanto, tener en cuenta, muy fundamental tener en cuenta este aspecto, porque nos sitúa justamente en lo más importante de lo que estamos tratando. Si Jesús, si Dios decide encarnarse en una familia, y esta familia poco a poco construirá un hogar, hablamos del hogar de Nazaret, quiere decir que también la fe tiene un ámbito hogareño, tiene una casa o necesita de un tejado y unas paredes para desarrollarse. Es decir, que toda casa, todo hogar donde viva una familia o varias familias,
o donde de alguna manera se engendre vida humana, pues se puede convertir también en una especie de hogar para la fe o de natividad o de portal de Belén, ¿no? Para que lo veamos más claro, he puesto esta imagen de Fano que nos pone de manifiesto cómo Dios, haciéndose carne, no solo se hace carne en el seno de la Virgen María, sino que se hace carne y acampa de esta manera, es decir, se hace presente en medio del mundo, en una sociedad, en una cultura, en un ambiente y por lo tanto también en una familia. También la fe acampa, también Jesús acampa en las casas, en los hogares de nuestras familias. Y tenemos que considerarlo así, como si fueran una especie de portal de Belén, cada casa, cada hogar. Después haremos algunas distinciones, por el momento las empleo como sinónimas. Cada casa y cada hogar se convierte en un lugar donde nacer a la hijos de Dios, nacer a la fe. Es algo, por lo tanto, que pertenece a la entraña misma de la revelación y del proceso de salvación que Dios ha querido seguir. Y no solo la familia estrecha que decimos, papá, mamá, los hijos, sino también un poquito la familia que podemos decir más alargada, es decir, aquellos que están en torno a papá y mamá y que no siempre tienen vínculos de sangre. En este caso, quería recogerlo con esta imagen, donde aparecen esos dos ancianos que bien podían ser Joaquín y Ana, los papás de la Virgen, por lo tanto los abuelos de Jesús, o podían ser también el viejo Simeón y la anciana Ana que en el templo fueron testigos después de tanta espera de la encarnación del Señor. Bueno, pues la familia, por lo tanto, vamos a tener una visión sobre ella que es un poco más amplia que solamente la unidad entre el marido, la esposa y los hijos. También un poquito todos los elementos, todos los miembros, tanto de sangre como no los que son consanguíneos, que se van situando en torno a esta realidad que es natural, pero a la vez que guarda una gran sobrenaturalidad. Fijaros que hay un salto en la iglesia. Una vez el verbo se hace carne, acampa entre nosotros, una vez la María y José desposados se convierten junto con el niño Jesús en la Sagrada Familia, una vez José y María pueden establecer su hogar en Nazaret, tal como había anunciado el profeta, y construir una casa, un hogar donde la palabra hecha carne va a ir creciendo y va a ir desarrollándose. Bueno, pues y una vez esa palabra se hace adulta y hemos tenido apenas hace unos días el bautismo del Señor, comienza su ministerio, su servicio, cuando ya el Señor ascienda a los cielos, deja a la iglesia, digamos, un poco esta responsabilidad. ¿Cómo hacemos el salto? ¿Cuál es el salto que se produce? Bueno, fijaros que pasamos del hogar de Nazaret, pasamos a lo que en la primera iglesia, en los primeros siglos de la iglesia, comenzará a llamarse la Domus Ecclesiae. Es decir, una serie de casas, de hogares, de construcciones. Poseemos hoy, conservamos la más antigua, es una casa romana que se encuentra en Siria, justamente, y por eso se llama Dura Europos. Y es la que tenéis justamente, la estáis viendo en la imagen que está siendo proyectada. Bueno, pues se tratan de casas, de construcciones familiares, de hogares, que fueron donados a la primera iglesia para que en ellos se desarrollase sobre todo las actividades de culto, que se asegurase la oración y la liturgia, ante todo la Sagrada Eucaristía. Pero también en estas casas nos encontramos pues un espacio donde de alguna manera también se hacía lo que hoy podemos llamar catequesis, la enseñanza o la instrucción de la fe a partir de las Sagradas Escrituras. Fijaros cómo en los hogares de las personas, poco a poco la Iglesia los identifica también como el lugar donde está la Iglesia. Por eso hablamos de las domus ecclesiae, las casas de la Iglesia, las casas donde se encuentra la Iglesia. Tened en cuenta que en este momento la Iglesia se identifica con la congregación de los creyentes. Es decir, la Iglesia son las personas y aprovechan las estructuras familiares ya existentes para que ese conjunto de personas bautizadas y creyentes se reúnan como iglesia para celebrar el misterio y también para conocerlo y ser instruidos en él a través de la catequesis. Tenemos bastantes ejemplos en la Sagrada Escritura sobre estas casas donde la comunidad, la iglesia se reunía. Lo encontramos en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, los versículos del 3 al 5, pues San Pablo manda un saludo a Áquila y a Priscila, ¿no? Y termina ese saludo diciendo, y saludo también
a todos los miembros de la iglesia que se reúne en su casa. Es decir, encontramos como Áquila y Priscila en su casa era un lugar de congregación para la escucha de la palabra, para la celebración de los misterios de la fe y también para la instrucción en esos misterios. No es el único ejemplo en Romanos. También San Pablo, pero en este caso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, los versículos del 30 al 31, también nos encontramos con que se habla de esa casa donde se reúnen los primeros cristianos, ¿no? Pero, y más tarde, en Justino, uno de los santos padres apologistas de la Iglesia, siglo segundo, nos habla también en numerosas ocasiones, en varios escritos, de que la Iglesia se reunía en las casas. Por lo tanto, aquí tenemos ese primer salto. La casa de Nazaret, el hogar de Nazaret, la familia sagrada de Nazaret, eh, perdura en la Iglesia a través pues, de las casas donde se reúnen los cristianos. Esa misma realidad como que se va engendrando, se va encarnando, eh, ya desde el momento inicial de la iglesia, pues en las casas de los ciudadanos que se prestaban pues para reunirse, ¿no? Eh, Vuelvo a lo de la catequesis, porque a veces insistimos en que eran las casas donde se reunían para la fracción del pan, que era la forma de llamar la Eucaristía, pero también para la enseñanza. Fijaros en este pasaje de Hechos 20, que se nos dice que San Pablo llega a Tróade y, bueno, pues reúne a la comunidad, seguramente en una de estas casas, y allí Pablo se pone a hablar largo y tendido. Y hasta tal punto se pone a hablar largo y tendido que ya a altas horas de la noche, uno de los que lo escuchaba, un joven llamado Eutiquio, pues se duerme, se cae y el pobre pues fallece en esa caída, ¿no? La historia acaba bien porque San Pablo le retornará la vida, ¿no? Pero San Pablo, después de haberlo curado, continúa hablando largo y tendido. Fijaros la importancia que tenía en las primeras comunidades reunidas en las casas el aspecto de la catequesis. Ya vamos viendo un primer elemento importantísimo de cómo la catequesis y la familia, en este caso bajo la forma de casa, pues tienen esa alianza tan importante que se va a ir materializando a lo largo de la historia en sucesivas etapas. De hecho, la siguiente etapa que podemos identificar es como esas domus ecclesiae, casas ordinarias, normales, que se habían convertido en pequeñas iglesias donde se reunía la comunidad, donde se reunía la iglesia, pues daremos un salto y ahora hablaremos de las iglesias domésticas. ¿Qué, qué entendemos por iglesias domésticas? No es lo mismo, no se trata de dos términos latinos puestos en contraposición, sino que se trata de la conciencia que la iglesia tuvo de que los que vivían en las casas, en cualquier casa, la familia, pues se convertía también en una iglesia. No porque se congregase toda la comunidad de creyentes en la casa de una familia, sino porque la propia familia, papá, mamá, los hijos, los abuelos, los miembros de esa familia, de esa casa, ellos en sí mismos son también iglesia. Es más, es la iglesia de la casa, la iglesia doméstica, frente a la iglesia, digamos, parroquial que comenzará a desarrollarse ya por estos tiempos. Es un salto interesante del cual también da cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica en dos números que he querido recoger y recuperar para vosotros. Tomad nota de ellos porque realmente releerlos después creo que son unos pasajes muy interesantes. El primero de ellos, el número 1655. Decía así: desde sus orígenes el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes. En varias ocasiones vemos como la conversión y el posterior bautismo del pater familias, del miembro principal de la casa, por entonces según el derecho romano, implicaba también la conversión de todos los miembros de la casa, incluidos a veces los esclavos, que eran parte, digamos, de esa casa. Y continúa diciendo el catecismo: cuando se convertían, deseaban también que salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islas de vida cristiana en un mundo de no creyentes. Recordad que en ese momento la Iglesia todavía no se había expandido por todo el orbe conocido, ni mucho menos por toda la tierra, como serían los siglos sucesivos. Y era casi todos, el entorno de los primeros cristianos era un entorno o bien judío o bien pagano, proveniente del mundo romano o griego. Pero hay el número siguiente no es menos interesante, donde se nos dice que el hogar cristiano es el lugar en el que los hijos de Dios reciben el primer anuncio de la fe.
Por eso, la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes, virtudes humanas y de caridad cristiana. Vemos el salto, por lo tanto. Ya no es la casa, la estructura que alberga a la iglesia como comunidad, sino que son los miembros de esa casa, la familia, en su sentido más amplio, la que se convierte en una iglesia. Y podemos ver aquí este segundo elemento que nos habla de la relación tan cercana y estrecha que hay entre la catequesis y la familia. Bueno, ¿cuál fue? Esta relación se ha ido consolidando y se ha ido solidificando hasta el punto de que la familia, sobre todo a lo largo de la Edad Media y también la Edad Moderna, Trento insiste muchísimo en eso, hasta el punto de que la familia se convierte pues en el gran foco para la transmisión de la fe inicial de los hijos y también para la catequesis en ámbito familiar. Esa fue principalmente la función de la familia hasta el punto de que cuando ya se crea la cristiandad y todo el orbe es cristiano, pues uno nace en una familia y además de nacer a una cultura determinada, a una lengua determinada, también nace a la fe cristiana. Esta transmisión de la fe fue, de alguna manera, la gran misión que desarrolló la familia en relación a la catequesis. Contribuía, en primer lugar, a la transmisión de la fe, a la inicio de la fe, que después más tarde, a través de la parroquia, con la catequesis parroquial y otras iniciativas, se iría madurando. Bueno, veis por lo tanto que esto se mantuvo así hasta prácticamente no hace mucho. Pongo esta imagen porque fijaros lo que acabo de decir. Uno nacía casi ya cristiano. Por el hecho mismo de nacer en una familia, también nacía a la vida de fe, se bautizaba y por lo tanto se hacía cristiano. Era como un proceso casi automático, hasta que de repente, con el advenimiento de la modernidad, poco a poco, se van cayendo aquellas piezas o mecanismos que permitieron la transmisión de la fe de esta manera tan espontánea, entre ellos el mecanismo de la familia. La familia comienza a no ser ya el lugar donde se transmite la fe y se inicia la fe, lo mismo ocurre con la sociedad, lo mismo ocurre con la escuela y hoy estamos asistiendo tristemente como también nuestras parroquias encuentran mucha dificultad, no por deseo interno, sino por necesidad externa, encuentran mucha dificultad a la hora de transmitir la fe. Todas las piezas del mecanismo de la transmisión de la fe y de la iniciación cristiana parece que se fueron cayendo como un efecto dominó hasta quedarnos prácticamente desvalidos. Por lo tanto, nos encontramos con malos tiempos para las parroquias, también para las familias y también para la catequesis. Malos tiempos que nos obligan o que nos hacen ver que hoy la familia de manera particular se encuentra como orillada en la cuneta. Es como si el vehículo de la transmisión de la fe, que había funcionado durante tantos siglos, que había sido la familia, de repente da señales de error y la mecánica del coche que transmitía la fe, que es la familia, pues tiene que orillarse y parar porque pues, ha tenido una incidencia mecánica. Esto nos habla de que la familia en este momento, gran parte de las familias cristianas se encuentran como tiradas, perdón por la expresión, en la cuneta. A veces desvalidas ellas mismas y también un poco perdidas en lo que sería esa tarea que tienen de transmitir la fe y educar en la fe a sus hijos a través de la catequesis y otras iniciativas dentro de la familia. La familia se ha convertido, por lo tanto, en lo que el Papa hoy dice con tanta profusión, en una periferia, en un extremo, en un lugar, por lo tanto, de misión, una periferia existencial a la que la Iglesia necesita acercarse para llevar también de nuevo el Evangelio y que la familia vuelva a escuchar pues la alegría del Evangelio de la familia, que encuentra en la familia cristiana un motivo de alegría. En el nuevo directorio para la catequesis os invito, una de las tareas que tendréis después para, si queréis presentar la respuesta a las cuestiones que os permiten acreditar el curso, pues una de las cuestiones que os pido es que os acerquéis al nuevo directorio para la catequesis en los números 233 y 200, del 233 al 235, y ahí se nos habla sobre los nuevos escenarios que viven las familias, nuevos espacios, nuevas situaciones, nuevos contextos, nuevas necesidades que las familias encuentran en este momento y que de alguna manera le están pues dificultando bien sea su identidad como familias, bien sea también su tarea como transmisores de la fe de sus hijos. Bueno, hasta aquí hemos visto que, pues,
de dónde venimos, cómo la familia se convierte en un, digamos, generador de fe y, por lo tanto, en un gran aliado para la catequesis, en un gran catecismo y en una gran catequesis para sus hijos. De ahí es donde venimos y hemos llegado a esta situación en donde las familias se encuentran dificultad, pues, para seguir desarrollando esta tarea. Concretamente, subrayemos un poquito más qué es lo que aportaron las familias en orden a la catequesis, en orden al proceso de transmisión de la fe por la catequesis. Y centrémonos también en lo que ahora están aportando. Fundamentalmente, lo decíamos antes, la familia contribuyó a la transmisión de la fe y lo hizo en tres órdenes o a través de tres acciones fundamentales. En primer lugar, generándola. Donde se escucha por primera vez o donde se escuchaba por primera vez el anuncio de la fe, el Evangelio, era justamente en la familia, de una manera muy espontánea, a través del testimonio y de la vida cotidiana, el testimonio de los padres y la vida cotidiana. Por lo tanto, la familia contribuyó a la transmisión de la fe y contribuyó a la catequesis, pues justamente haciendo ese primer anuncio que produce y genera la fe inicial. También contribuyó pues, a través en los procesos de iniciación, porque siempre a través del testimonio y sobre todo contribuyendo a llevar los niños a la catequesis parroquial, colaborando con los procesos de catequesis parroquial o incluso con procesos catequéticos dentro de la propia familia que ayudasen a este proceso de iniciación. Y hay una tercera acción en favor de la transmisión de la fe que desarrollaron las familias cuando desarrollan la tarea de catequesis, que es madurándola. Una vez somos iniciados, lo que queda es que esos niños que han sido iniciados en la fe, pues sigan profundizando, personalizando, apropiándose esa fe. Y también las familias contribuyeron codo con la entidad parroquial o las comunidades a que esto se produjese. Esto fue lo que aportaron y en algunos casos también siguen aportando las familias en relación a la catequesis. Pero los procesos, como decimos, podemos estandarizarlos, ¿no? Y en este, de nuevo vuelvo al directorio para la iniciación cristiana, perdón, el directorio para la catequesis, el nuevo directorio, en los números 227 y 231 desarrolla cuál es digamos, la relación que existe entre la familia y la catequesis, ¿no? Es interesante porque en este capítulo inicial es el número 8, es un capítulo novedosísimo en el nuevo directorio, porque habla de la catequesis en la vida de las personas. Es decir, ya no habla de la catequesis asociada pues simplemente a las edades o asociados a momentos sacramentales de la vida cristiana, sino que está asociada a la vida. Y lógicamente la vida comienza siempre en una familia. Por eso, en este directorio, el capítulo octavo, al comenzar a hablar de la catequesis en los distintos momentos de la vida de una persona, justamente comienza con la catequesis y la familia. Habla de tres ámbitos, los números 227 y 231, donde la familia ha dado su contribución a la catequesis, ha mostrado cuál ha sido su aportación a la catequesis. Va a ir jugando con las preposiciones, ¿vale? Pero no es un juego. Detrás de cada preposición nos encontramos pues un contenido muy específico y muy interesante. En primer lugar, catequesis en la familia. Pues eso, los papás, los hermanos mayores, las personas o incluso los miembros más pequeños, pues todos ellos son susceptibles de convertirse en catequistas y también en catequizando. Se trata de desarrollar pues una catequesis que es muy doméstica, muy familiar, no es tan sistemática como en la parroquia, pues dentro de la propia familia. Papás que se preocupan de dar algún tipo de instrucción a mayores o inicialmente a sus hijos sobre aspectos de la fe. Pero como digo, es muy interesante también ver cómo los hijos, con su testimonio de la experiencia de la fe, también se convierten en catequistas para sus papás. Un segundo ámbito, catequesis, en este caso, con la familia. Aquí el directorio pretende subrayar pues un aspecto que hasta ahora era el más clásico, es decir, la colaboración, el nexo intrínseco y tan cercano que hay entre comunidad parroquial y familia, entre la catequesis que desarrolla la parroquia, la comunidad parroquial, y la catequesis que desarrolla la familia. Eh, en este es el segundo de los ámbitos y en tercer ámbito es catequesis de la familia. Y aquí es un aspecto que yo creo que todavía está un poquito por descubrir en nuestra geografía más cercana, que es ver cuál es la aportación específica que las familias pueden dar a los itinerarios parroquiales.
no los itinerarios de catequesis familiares, los que se hacen dentro de la familia, o los domésticos, para no confundirnos, que itinerarios domésticos de catequesis, sino los itinerarios parroquiales. ¿Cuál es la aportación específica? ¿Cuál es, digamos, el plus que ofrece a la catequesis parroquial la intervención de las familias? Es, por lo tanto, un campo, a mi modo de ver, muy apasionante. A pesar de que en este momento nos encontramos con la problemática de que, bueno, pues las familias encuentran dificultad a la hora de hacer catequesis y transmitir la fe a sus hijos, esto es un problema y supone un gran cambio en la Iglesia, pero también se convierte en una grandísima oportunidad. La mirada de la fe que nos invita a realizar siempre el Papa Francisco y la Iglesia en general es a ver los problemas, a verlos como retos. Y los retos no verlos como muros insalvables, sino verlos como posibilidades, posibilidades de mejorar, de hacer nuevos caminos, de crecer más, de que la catequesis sea más catequesis. Esta, digamos, situación líquida, movible, transitoria, esta exigencia de que estamos en un momento de cambio, una nueva época, en un momento en el que tenemos que afrontar nuevas cosas y por lo tanto tenemos que desarrollar nuevas respuestas, nos puede parecer un poco, digamos, novedosa y contextual, pero sin embargo es algo que pertenece a la entraña misma de la fe, retorno a la encarnación del Señor. Cuando Jesús se hace carne y acampa entre nosotros, nos recuerda que la iglesia es un pueblo en marcha. Estamos habituados a ver nuestros pueblos sólidamente asentados en casas que se van desarrollando en una superficie hecha de materiales fuertes y sólidos. Sin embargo, el pueblo de Israel era un pueblo nómada, que estaba siempre en transición, en camino, en movimiento, y por lo tanto tenía que construir sus hogares pues debajo de una lona que cada día se montaba y se desmontaba. A eso hace referencia este pasaje de la encarnación del Señor que nos dice San Juan en su prólogo. Se encarna y acampa entre nosotros. Pero ocurrió desde siempre. María tan pronto recibe el anuncio del ángel y el verbo se encarna en ella, sale corriendo pues a llevarle este anuncio a su prima Isabel, más anciana. Vemos otra vez ese movimiento, ¿no? En que se encuentra siempre continuamente la iglesia. María, que es la iglesia naciente, pues ya desarrolló ese movimiento. Y el propio José se ve obligado por las circunstancias a ir a censarse a Belén, que era su ciudad, y llevar consigo a María, que estaba ya encinta, o a escapar de la masacre que Herodes había planeado sobre el niño. Una vez más, una iglesia naciente en salida. Y ya cuando desaparece el peligro para para la familia sacra, pues José retorna ya con el niño y con su mujer, pues a Nazaret, donde se establece el nuevo hogar, donde se establece la iglesia naciente de nuevo. Esta es la perspectiva que hoy la familia debe adoptar. Una familia que está en movimiento, que está en construcción, que no está asociada o que no está limitada solo pues, a un espacio que llamamos hogar o casa. Y esto nos encaja con lo que el Papa Francisco nos habla de una iglesia sinodal. También la familia es una iglesia, como hemos dicho, es una iglesia doméstica y por lo tanto una iglesia doméstica que está en camino, que es sinodal, que camina junto con otras familias y concretamente que camina también junto a las familias que componen una comunidad cristiana. Hoy la pastoral, la catequesis en torno a las familias, con las familias y de las familias, nos obliga a tener en cuenta de que tenemos que hacer catequesis de iniciación para la transmisión de la fe con las familias, donde existan. Si tenemos familias que están dispuestas y han sido conscientes de este compromiso y de esta tarea, con ellos tendremos que contar, hacer una sinergia, una alianza de nuevo para ayudar a los procesos de fe de sus hijos por medio de la catequesis, donde existan. Pero también tenemos que contar con que hay familias y hay procesos de catequesis que tendremos que hacerlos sin las familias, es decir, cero familias. Así había ocurrido en la primera iglesia y la iglesia afrontó esta realidad sin problemas, porque la comunidad cristiana se había convertido en una familia para los creyentes. Fijaros que al inicio de la iglesia solamente a veces un miembro de la familia, a lo mejor la madre o el padre, era cristiano. El resto de la familia, el matrimonio, no tenía ni por qué ser cristiano y por lo tanto la transmisión de la fe se realizó de la misma manera. Bueno, esto nos lleva pues a ver el tercero de los elementos rápidamente en estos últimos 10 minutos que nos quedan.
¿Qué es lo que la catequesis puede aportar a la familia? La familia está en necesidad, es una periferia existencial. La familia encuentra dificultades, necesita ayuda para poder volver a iniciar en la fe a sus hijos a través de la catequesis. ¿Qué es lo que la catequesis tiene de bueno, de alegre, de feliz, de mensaje de evangelio que decir a las familias? Bueno, pues como veis, no podemos pedirle peras al olmo de las familias. Es decir, hay familias que no están preparadas para transmitir la fe porque todavía no han descubierto ni que son familia, ni tampoco han descubierto la misión propia de la familia, que es transmitir inicialmente esa fe, ¿no? Pero tenemos que tener paciencia. Esto es lo primero que tenemos que mentalizarnos desde los catequistas que trabajamos en la parroquia. Vamos a tener paciencia, como tuvo el Señor y muestra en esa parábola de la higuera que no daba fruto, ¿no? Señor, no la cortes, un año más. Le volveré a cavar, le volveré a echar estiércol para que, a ver si esta vez da frutos. También nosotros tenemos que tener esta paciencia. Esta es la pedagogía de Dios y por lo tanto no exigirle a las familias inicialmente lo que no están disponibles para dar, sino ofrecérselo nosotros. Ahí está eso que llamo el evangelio de la familia que tiene que dar la catequesis. Y esto es así porque no es algo que tenga que extrañarnos. Ya Tertuliano al inicio de la Iglesia, siglo segundo, tercero, en la transición del segundo al tercero, había dicho una frase muy afortunada: los cristianos no nacen, como nacían hasta hace unas décadas en España. Los cristianos se hacen. Es decir, no es algo espontáneo, es algo en lo que tenemos que empeñarnos. Hay que, como hizo el cultivador de la higuera, hay que trabajárselo. Y siguiendo esta frase tan afortunada que nos invita a no dar nada por descontado y a empeñarnos fuertemente, pues también tenemos que decir lo mismo de una familia. Una familia que quiere transmitir la fe, pues un hogar, una familia no nace. Un hogar o una familia se hace. Es interesante como una marca comercial en un spot publicitario justamente se apropiaba esta frase. Decía, un hogar no nace, un hogar se hace. Y los cristianos esto tenemos que metérnoslo también a fuego. Y esta es la tarea en la que la catequesis también tiene que empeñarse. Ayudar a que las familias se conviertan en una casa, en un hogar, en una familia, para que ellas den ese plus o esa contribución que es específica e imprescindible para la catequesis. Y creo que la catequesis, por lo tanto, puede ayudar a esto. ¿Cuáles son las aportaciones que puede dar la catequesis para reconstruir o recordar a la familia lo que es y lo que tiene que hacer como familia? Bueno, pues a mi modo de ver se dirigen hacia dos caminos, como dos itinerarios. La catequesis puede ayudar a iniciar a ser familia, puede ayudar a que una familia se convierta realmente en una familia cristiana. Y en segundo lugar, pues la catequesis puede ayudar a que la familia no solo sea una familia cristiana, sino que también, para que lo sea fecunda, genere vida, se inicie a iniciar en la fe a sus hijos. El primero de los aspectos, hay una serie de iniciativas que comparto con vosotros rápidamente y de las que después a lo mejor tenéis oportunidad de reflexionar en vuestras casas y escucharemos también un testimonio sobre una de ellas. Son experiencias muy variadas. La primera de ellas, pues se trata de encuentros en las familias que participan en nuestra catequesis, que vienen con los niños a los distintos procesos de catequesis, sobre todo de iniciación cristiana, podemos tener con ellos encuentros de tipo carismático o de primer anuncio. Esos papás también necesitan escuchar el Evangelio que quizás les queda ya muy lejos de cuando eran niños. También podemos desarrollar en torno a ellos un catecumenado de adultos. Muchos papás no están bautizados. A lo mejor uno de los miembros de la familia es la que se ha comprometido, y no tiene por ser ni papá ni mamá, sino a lo mejor los abuelos, se han comprometido a traer el niño a la catequesis, pero sus papás, uno o los dos, están sin bautizar. Con ellos también podemos hacer un camino, que es el camino catecumenal, para iniciarlos en la fe y de esa manera que ellos puedan también iniciar en la fe a sus hijos. Otros papás que llegan o familias que llegan a la catequesis con sus hijos, podemos hacer con ellos también una catequesis de vida cristiana. Han recibido una catequesis cuando eran niños, pero es posible que desde los 14, 15 o 16 años no hayan vuelto a profundizar en su fe. Pues hay unas catequesis de adultos que podemos ir realizando con ellos a la vez que hacemos con los niños pues la catequesis de iniciación. También no solamente una catequesis para revitalizar la vida cristiana y conocer la vida cristiana, sino también una catequesis para una formación más sólida, una formación de tipo teológico y bíblica.
Otra experiencia, otra iniciativa, otra buena práctica que podemos realizar, pues son encuentros bíblicos y espirituales que tienen un tono oracional. No es tanto un tono formativo como los anteriores que mencionaba, sino que es crear un espacio de oración y hacerlo en torno, pues, a la lectura espiritual de la Biblia. Una sexta iniciativa o práctica podría ser también desarrollar encuentros fraternos y comunitarios. Son más informales y tienen, pues, tocan temas no de manera tan sistemática. En mi parroquia y en otras parroquias, por ejemplo, de la diócesis de Lugo, hacemos lo que llamamos la catequesis. Mientras los niños están con los papás, perdón, con los catequistas en sus distintos grupos de catequesis, los papás están tomándose un café y en torno al café se desarrollan temas de vida cristiana o temas de formación. Hay una séptima iniciativa que sería desarrollar, pues, itinerarios catecumenales, pero en esta ocasión no conducidos al bautismo, sino conducidos a la vida matrimonial. Recuerdo a este respecto cómo el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en el año 2022, pues, nos ofrecía un instrumento, un texto muy preciado para desarrollar esos itinerarios que conducen al matrimonio y que pueden ayudar también a, en el caso de algunas familias que tengan sus hijos que no están casadas, a que puedan hacer este camino. Hay también unas catequesis con los papás, jóvenes, jóvenes parejas que están casadas. Dicen que los primeros 5 años de una vocación a la vida consagrada y también a la vida familiar son importantísimos. De lo que se hace ahí dependerá nuestro futuro. Pues también es importante subrayar, pues, ese acompañamiento a través de la catequesis de las jóvenes parejas. Y también hay otros itinerarios catecumenales, solo que en esta ocasión se puede dirigir a esos papás que, pues, han tenido un fracaso matrimonial o que viven algún tipo de crisis matrimonial de cualquier orden. La pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, la venida de un hijo al mundo pueden a veces ser motivo de, digamos, de estabilidad familiar, de estabilización familiar. Y eso se puede, de alguna manera, ayudar a acompañarlo a través de este tipo de catequesis. Y ya finalmente, lo señala el directorio para la catequesis en el número 232, pues hay una serie de catequesis que pueden desarrollarse con grupos matrimoniales, o sea, los matrimonios entre ellos haciendo una catequesis. Ya en los últimos minutos que nos quedan abordamos el segundo de los caminos. Recordad, el primero era iniciar a ser familias. Con estas experiencias o buenas prácticas que os dije y otras, podemos ayudar a que desde los papás eh, se empieza a reconstituir el tejido familiar cristiano de una pareja, de una familia. En este caso vamos a dirigirnos a la tarea que tienen las familias de iniciar en la fe. ¿Cuáles podrían ser esas prácticas o experiencias que muchas de ellas se están ya desarrollando que nos ayudarían a que las familias se conviertan en iniciadoras de la fe? Obviamente, cuanto más son conscientes una familia de que es familia cristiana, más inicia la fe. Pero en este caso querría subrayar algunas experiencias concretas. La primera de ellas, el catecumenado de familias. En diócesis como Oviedo, pues hay esta experiencia de que se hace un camino de fe, papás e hijos en conjunto, inspirándose en el catecumenado bautismal de adultos. Hay también, y nos habla de ello el directorio para la catequesis, hay también la catequesis intergeneracional. Es decir, que la catequesis no se desarrolle por grupos de iguales, sino que los papás, junto con sus hijos, ambos formen parte de ese grupo de catequesis y puedan aportar desde cada uno desde su identidad a la fe de los otros. Hay también catequesis en grupo de familias. Antes hablábamos de catequesis en grupo de matrimonios, ahora varias familias que se reúnen y juntos desarrollan un tipo de catequesis. Hay también las clásicas reuniones de padres donde le damos formación para que ellos puedan convertirse en iniciadores o catequistas de sus hijos, ¿no? Hay también la reunión con los papás, reuniones con los papás de los niños que van a recibir o celebrar algunos de los sacramentos de iniciación cristiana. Habitualmente, además de concordar ciertos aspectos de la celebración, como pueden ser los horarios, las fechas, las flores, el fotógrafo, también aprovechamos, pues, para hacer hincapié en algún aspecto concreto de los que el niño va a vivir. Y hay las escuelas de papás. Bueno, decimos que es una pena que para ciertos ámbitos de la vida se pide una formación específica, pero para ser papás o ser mamás no hay escuelas, no hay una formación. Bueno, pues aquí también podemos desarrollar esta experiencia que hace décadas pues tuvo también mucha importancia. Y después también podemos incluir a los papás para que vean y contribuyan a la iniciación cristiana de sus hijos en esos encuentros celebrativos
en torno a las entregas que se producen en la catequesis y en torno a las celebraciones intermedias antes de llegar a los sacramentos. La entrega de la cruz, la entrega del símbolo de la fe, del Padre Nuestro, etcétera. Que los papás participen en esas celebraciones. Bueno, yo me silencio aquí y damos paso pues a un testimonio que creo que os puede interesar. ¿Lo presento yo, María, o...? Perfecto. Me indica la hermana María que los presente Sí, sí, yo. sí, mejor, porque tú los conoces. Gracias. Perfecto, porque los testimonios siempre nos hablan de realidades realizables, ¿no? Para los demás. Voy a presentar a Josécho, que es el que se acaba de levantar ahora. Josécho Guldrís es párroco en una parroquia de aquí del ensanche, bueno, de la extensión de Santiago, aunque no pertenece a Santiago. Es lo que antes fue un barrio residencial y que... Miguel, tienes que dejar de compartir la pantalla, perdón. Vale, perdón. Disculpa, así mejor, para Ahora, que se le diga en la cara. Gracias. Bueno, pues Josécho es párroco de la parroquia de Milladoiro, pues fue hasta hace poquito era una ciudad dormitorio, ahora ya empieza a constituirse como un barrio de mucha población, muy joven, bueno, que tuvo, entre otras cosas, tuvo que construir la propia iglesia, ¿no? Josécho, y al lado de él, Josécho está codo con codo, trabajando muy cercanos los unos a los otros, está Eugenia, que es catequista. Y hoy van a hablar un poquito de cómo ellos han ido introduciendo la presencia de los papás desde el inicio de la catequesis hasta las sesiones de cada día, pues han introducido la participación de los papás como algo que pertenece al mismo proceso de catequesis, no como un añadido, sino que desde el inicio hasta cada sesión de catequesis concreta está la figura de los padres. La voz a vosotros y gracias por compartir con nosotros. Bueno, yo soy muy par con la tecnología, no sé si me veo. Hola, sí, bueno. sí, Eh, Me llamo José Manuel, soy el párroco de Milladoiro y moderador de 14 parroquias más. Nosotros tenemos una catequesis pues que intenta insertarse plenamente en una realidad muy concreta y social que es la realidad, evidentemente, de nuestro barrio. Cuando nosotros hicimos varios intentos de involucrar a los padres de diferentes formas, pues siempre nos hemos encontrado con esa visión de que, bueno, yo soy un cristiano mediocre, déjame en paz, yo vengo aquí, pago, rezo, obedezco y no me molestes. Y contra esa visión nos cuesta mucho hacerles partícipes y misioneros. Y entonces, desde ese planteamiento de intentar hacerles partícipes y misioneros, pues se nos han ocurrido algunas ideas, ¿no? Que han sido ensayo y error, evidentemente, no sale todo a la primera. Entonces, en esta última etapa, hay cosas que nos están animando a que los padres dejen de ser meros espectadores o simplemente católicos ordinarios, porque la santidad ya se sabe que es para los curas y las monjas, pues para que dejen de ser, pues lo primero es que nos reunimos personalmente uno por uno, ¿no? Con todos los padres. Tenemos 200 niños de catequesis, pues eso, 400 padres. Hacemos una reunión inicial, pero una reunión con cada padre, o sea, les cito, hablo con ellos personalmente, les conozco y entablamos una relación personal, ¿no? En esa relación personal, lo primero que les establezco es, bueno, muchas gracias porque para mí es gratificante que queráis educar en la fe a vuestros hijos. Ante esto, lo primero que se quedan es así un poco sorprendidos, porque claro, partimos de la base, yo parto de la base de que, caray, qué suerte tengo que anotan a los niños a la catequesis. Entonces, lo primero que le hago es decir, caray, qué suerte, ¿no? O sea, vamos a poder compartir a Jesús y educarlo en los valores de Jesús y te podemos ayudar, porque el planteamiento es que ellos son los educadores. Nosotros simplemente ayudamos en el proceso. Y no lo hacemos a veces no lo hacemos desde esa visión de especialización. No, 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 no. Ni yo como cura soy una persona especializada en la relación con Dios, ni mis catequistas son personas especializadas en la relación con Dios. No, aquí la relación con Dios es personal y luego comunitaria, pero ante todo es un vínculo que tiene que nacer en la familia. Entonces, no se le plantea como una especialización. No vienes a la catequesis y yo te voy a especializar en la relación con Dios. No.
Entonces, lo primero que les planteo es, mira, vamos a ahondar en un Dios que es relacional, en esa relación personal vuestra y la familia con Dios, y a partir de ahí te ayudamos en lo que podamos. Pero que sepas que la relación tienes que entablarla tú y tu familia. Entonces, partiendo de que les vamos a ayudar a que la relación con Dios sea mejor, más intensa, más fructífera, sea una relación de alianza de verdad, pues a partir de ahí desarrollamos todo un proceso de acciones con ellos, que siempre es primero incluirlos en todo. ¿Que vienen a traer a los niños? Pues rezan con los catequistas, saludan, forman parte de la catequesis los últimos minutos, etcétera, etcétera. Cualquier decisión, cualquier cosa que se hace, se les reúne, se les congrega. Mira, por ejemplo, con los de confirmación, los itinerarios se debaten con los padres. Por ejemplo, ¿no? Nos sentamos, oye, mira, vamos, este año tenemos pensado trabajar esto, ¿qué os parece? Tenemos estas acciones, este voluntariado, estos momentos de oración, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis? Es decir, en todo momento les hacemos partícipes incluso en la toma de decisiones de la programación pastoral. De una forma muy sencilla, no hacemos grandes cosas, simplemente pues eso, nos reunimos con ellos, les convocamos, como desde esa primera reunión ya hay una relación personal conmigo y con los catequistas, pues nos resulta mucho más sencillo, porque ya no son desconocidos, no son gente que dejan a los niños en los bancos, no son gente que no tiene nombre y apellidos, sabemos cómo se llaman, sabemos dónde viven, sabemos en lo que participen y también conocemos sus expectativas. Hay padres que las expectativas pues, es realizar simplemente el camino sacramental y poco más, pero nos llevamos sorpresas de que muchos han ahondado en su fe y han dado pues, pasos muy significativos en relación con Dios, ¿no? Y de este planteamiento tan sencillo, pues poco a poco ha ido naciendo, pues para nosotros sorprendentemente, la involucración de muchos padres en los procesos catequéticos y por primera vez desde hace muchos años tenemos grupos de poscomunión, grupos de posconfirmación, empezamos ya con pastoral juvenil, tenemos acompañamiento de adultos específicamente, no tenemos un grupo, sino yo quiero hacer la confirmación. Me llamo Juanito Pérez y tengo 37 años. Pues te asigno un miembro de mi comunidad que te va a acompañar. Entonces, el acompañamiento, el invitarle a las celebraciones, el trato personal, pues a nosotros nos está dando buen resultado. Los pequeños grupos, más que grandes cosas, cosas muy sencillas, pero muy constantes en el día a día. Y bueno, este es el planteamiento que tenemos en la parroquia. No sé si me he explicado bien, porque yo no soy Miguel Varela, ni fui a Roma, pero hago lo que puedo. Muy Quizás, bien. ¿Vas a hablar? Eh, sí, yo puedo aportar como catequista que después, como dice él, después de haber intentado bastantes cosas, pues simplemente invitamos a los padres los 10 últimos minutos de la catequesis a que recen con los niños y hagan sus peticiones. Y algo tan sencillo funciona muy bien porque los niños ven que sus padres están en sintonía con ellos, hacen peticiones, los padres se sorprenden de las peticiones que hacen sus hijos porque son muy profundas y hay una sintonía entre ellos y salen mucho más contentos tanto padres como niños. Y padres que eran muy reticentes a entrar a rezar, ahora entran y llegan antes y comentan y hablan. La verdad es que es una experiencia muy, muy buena. Algo muy sencillo y muy fácil de hacer. Pues gracias, de verdad que muy bien, te has explicado muy bien, José Manuel, y también Eugenia, gracias por este compartir, porque eso, ¿no? Era lo que os comentaba al principio, que la necesidad de que la teoría lleve una experiencia práctica, pues ayuda a todos a ver que realmente es posible ese esfuerzo, es posible ese acompañamiento, es posible, aun teniendo 14 parroquias, pues es posible. Y esto yo creo que a todos, al que más y al que menos, a todos nos anima. Así que de verdad muchas gracias porque es el esfuerzo que ha supuesto
dispuesto a estar este tiempo con nosotros y de verdad que os lo agradezco yo en nombre de todos los catequistas. Después, ahora mismo hay unos 150 conectados, pero eso, tenemos visualizaciones de 1000, 2000, 3000 de cada sesión del curso. Así que sepáis que vais a llegar muy lejos con este testimonio, con este compartir. Gracias, Miguel, de verdad, porque bueno, vosotros no podéis ver el chat, pero yo que estoy viendo el chat, hay mucho agradecimiento por la exposición, por la manera de plantearlo, por eso, ¿no? Por la presentación que ayuda a seguir el contenido de la ponencia y eso, ¿no? Hay mucho agradecimiento y también ahora están surgiendo los comentarios de agradecimiento por vuestros testimonios. Así que de verdad, gracias por este aliento en la catequesis, gracias por el aliento en el servicio al acompañamiento a la familia, ¿no? A ver que es necesario esta vinculación entre catequesis y familia y que ahí estamos los catequistas y los sacerdotes acompañando este proceso o queriendo por lo menos, y escuchar estas iniciativas siempre ayuda. Y bueno, no sé si algo más y si no, pues terminamos esta sesión, este encuentro, citándonos para el próximo miércoles, que espero, no porque, bueno, no lo saben, Miguel no sabe que al principio hemos tenido un problema de conexión y la gente no estaba viendo lo que se estaba emitiendo, pero bueno, creo que no hemos sido demasiado lentos en conseguir solucionarlo y sobre todo porque a partir de mañana estará colgado en el canal de YouTube y esos primeros minutos que no han podido visualizar, pues van a poder verlos y escucharlos. Así que gracias a todos, gracias por la paciencia que habéis tenido en no marcharos a la primera de cambio y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 5:30, donde trataremos el tema de cómo acompañar a los catequistas en el proceso catequético. Cómo acompañar a los catequistas, ¿no? Otro gran reto que tenemos junto con las familias, también el acompañamiento a los catequistas. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Hasta luego, hasta la próxima.